hueso, o hablar solamente de parénquima sin hablar de arteria, o de arteria sin hablar de vena, porque realmente lo que encontramos en la vida real es una mezcla de todo, está todo superpuesto, todo junto, la patología, lo normal, la anatomía, la semiología también. Entonces es imposible separar en capítulos como un libro, y esta clase va a ser realmente de forma o sea, en la forma en la que encaramos los cirujanos. Al ver este cráneo, yo tengo que tratar de imaginarme la cara de una persona normal, ¿sí? Por debajo de la cara, de la piel, cuero cabelludo, los reparos anatómicos óseos. Por debajo de los reparos anatómicos óseos tengo que poder imaginarme las superficies corticales que están abajo, la función que tiene cada una de esas superficies, y poder llegar hasta lo más profundo del cerebro, que es nuestro ventrículo. Todo eso yo tengo que hacer de forma imaginaria, pero todo eso gracias al conocimiento que uno va adquiriendo con el estudio, que permite que nuestro cerebro agrupe todo lo que conocemos y pueda imaginarse por capas, como para interpretar desde una resonancia hasta un síntoma y poder ver todo lo que esta anatomía implica. Esto es un cráneo respetando las suturas. Las suturas son las uniones entre los huesos. Esta es la sutura coronal, que une el frontal con parietal. Esta es la sutura sagital, y acá vemos nuestro lóbulo temporal, o sea, nuestro hueso temporal sería este, y acá la región terional, que es la unión de distintos huesos, incluyendo el ala esfenoidal. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que tenemos que hacer una craniotomía para abordar un tumor frontal. En la resonancia vemos que hay un tumor que está en el lóbulo frontal, y yo tengo que hacer la craniotomía. Soy R3, ponele. Y bueno, entonces la lógica me dice, si vos te vas a ir a operar un tumor frontal, que tenés que abrir el hueso frontal, ¿verdad? Tenés que retirar el hueso frontal. Pero acá vamos a ver una curiosidad, que por ejemplo, el hueso frontal, que está hasta la sutura coronal, es más chico que la extensión de mi lóbulo frontal. Si yo tengo un tumor frontal que está acá en la superficie del área motora, justamente, la superficie motora está por detrás de la sutura coronal. Entonces, ese tipo de conocimiento hace que abordemos las patologías de manera correcta y evitemos errores como, por ejemplo, hacer una craniotomía frontal para retirar un tumor frontal que está acá. Si nuestra craniotomía al hueso frontal, no vamos a poder, no vamos a poder. Entonces hay que saber hasta dónde llegan los lóbulos, qué separan, qué son los giros, qué son los surcos. Y esas son palabras que van a escuchar toda la clase. Los giros son las partes del parénquima, y los surcos son los espacios que están entre los, que en la vida real hay aracnoide que une un giro con otro, y líquido cefalorraquídeo. Eso es en los surcos. Al retirar la superficie ósea, está obviamente la dura madre. Acá no vemos la dura madre porque ya no está. Vemos nuestro cerebro. Ustedes saben que cada parte del cerebro tiene una función determinada, y básicamente vamos a ver así a grandes rasgos cuál es la función de cada lóbulo. Este, por ejemplo, es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encarga, entre muchas otras funciones, de la función del habla. El habla sabemos que tiene una dominancia del lado izquierdo en el 100% de las personas diestras, y también en los zurdos, o sea, de un 30% más o menos, que, a ver, les explico de vuelta. El área de Broca, ¿sí?, que es el del habla, tiene una dominancia en el hemisferio izquierdo en el 100% de las personas diestras, ¿sí? El control siempre es cruzado, y la persona diestra se cree que tiene su dominio del habla predominantemente del lado izquierdo. En la persona zurda, la lógica te dice que es del lado derecho, pero realmente del lado de un 30% de las veces. Todo el restante también es del lado izquierdo, la predominancia del habla. Eso porque es importante, porque si tenemos un tumor frontal izquierdo en la región del habla, que vamos a ver dónde es enseguida, se encara el tratamiento de otra forma, como por ejemplo una cirugía estando el paciente despierto.
De eso depende la dominancia, de qué lado está, y por eso es importante saber. Detrás del lóbulo frontal está el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene funciones también del habla, pero también en la ubicación temporoespacial, geográfica, tiene mucho que ver con los cálculos matemáticos. Antes de que me olvide, también el frontal habla mucho de nuestro comportamiento. Unas lesiones en el lóbulo frontal pueden dar apatía, agresividad, desinhibiciones, porque mucho de la personalidad está ahí. Por debajo del lóbulo frontal y parietal está el lóbulo temporal. El lóbulo temporal también participa en el habla, sobre todo en todo lo que implica la audición. Y obviamente tiene otras funciones como la memoria, pero el habla y la audición sería lo más importante. Y atrás del lóbulo occipital, que saben, está la corteza visual en ese lóbulo. Tenemos dos reparos anatómicos como para ubicarnos en la superficie lateral del cerebro, porque esta es la superficie lateral. Uno que es el surco central y otro que es la fisura silviana. ¿Para qué sirve esto? Imagínense que cuando nosotros vamos a hacer una craneotomía, es imposible ver toda esta extensión del cerebro. Ni en una craneectomía descompresiva podemos ver tanto cerebro expuesto. Lo que generalmente se ve es un pedazo. Podemos ver solamente esto, por ejemplo, o solamente esto, o solamente esto. Entonces tenemos que ubicarnos de acuerdo a la disposición de nuestros giros y de nuestros surcos. Los más grandes, los surcos más grandes y constantes e importantes son entonces estos dos, que si tenemos una craneotomía acá, nos va a mostrar dónde está el frontal y el parietal, o si tenemos una craneotomía acá, nos va a decir cómo llegar a la cisterna carotídea, dónde está nuestra arteria cerebral media, cuál es el lóbulo temporal, todo sabiendo estos dos surcos. ¿Por qué también es importante dividir un lóbulo de otro? Si yo veo un tumor que sabemos que está justo por acá debajo y yo tengo una ecografía, entonces con mi ecógrafo ahí intraoperatorio, veo que atrás de esto está el tumor. ¿De qué me sirve diferenciar qué es esto y qué es esto si puedo entrar? Porque ya sé que ahí está, y sirve realmente, porque esta es la corteza motora y esta es la corteza sensitiva. Entonces, si bien yo tengo un tumor atrás, tengo que entrar, la manera en la que voy a entrar va a ser obviamente distinta si sé que esto es un área súper elocuente o si estaba acá que de repente tenía menos elocuencia. ¿Cuál puede ser la diferencia? Y que una forma es aspirar la superficie cortical y entrar, y otra es disecar este surco y entrar entre los giros, para no aspirar corteza cerebral que es elocuente. Y elocuente significa que cumple una función importante y determinada, ¿verdad? Si nosotros retiramos la corteza cerebral, esto es un cerebro que está preparado de una forma especial para poder hacer esto, congelado con alcohol, etcétera. Al retirar la corteza, lo que encontramos es la famosa sustancia blanca, ¿verdad? Que son fibras blancas. Las fibras son unas sustancias que unen o conectan distintas superficies. Por ejemplo, estas que vemos acá son fibras en U, son fibras cortitas que unen un giro con otro, un giro con otro. Si quitamos estas y vamos a mayor profundidad, vamos a ver que hay fibras más largas. Tenemos fibras de asociación, fibras de proyección y fibras comisurales. Las fibras de asociación son las más próximas, que unen un sector con otro, por ejemplo. Esas son las fibras de asociación. Las fibras de proyección unen superficies más distantes, como por ejemplo la corteza motora con la médula espinal, por ejemplo el haz corticoespinal, ¿verdad? Sí, y dijimos que tenemos también las fibras blancas comisurales, que la mayor de todas es el ventrículo. Cuando habíamos visto el cráneo, yo les dije que lo más interno que tenemos es el ventrículo o la cavidad ventricular, y si acá pueden ver una zona más brillante, ese es el epéndimo, que está en lo más medial, más interno del cerebro. Entonces, si vamos retrocediendo, tenemos hueso, ¿sí? Al abrir el hueso duro, la madre, debajo de la dura madre el cerebro con la corteza. Si retiramos la corteza tenemos fibras blancas cortas que se llaman en U, y más profundamente tenemos las de asociación, las de proyección,
las comisurales y adentro la cavidad ventricular. Todo esto está dentro del cráneo, pero no está arbitrariamente dentro del cráneo. Tenemos dos compartimientos grandes que son el supratentorial y el infratentorial, divididos por el tentorio, que se llama tentorio, es una dependencia dural que por su forma de tienda adopta ese nombre. Acá arriba estarían los hemisferios cerebrales y acá abajo en la superficie infratentorial el cerebelo y el tronco por delante. En el medio vemos que está dividido por una también dependencia dural que es la hoz del cerebro, que divide a nuestro cerebro en dos hemisferios. De un lado va a estar el derecho y del otro el izquierdo. Acá vemos de costado, lateralmente, cómo está nuestra hoz, ¿sí? La hoz se inserta acá en la base del frontal y después llega hasta el tentorio. Y vemos cómo adelante es mucho más fina y va aumentando su extensión hacia atrás. ¿Eso qué significa? Que la cara medial de nuestros hemisferios va a tener mayor contacto entre sí adelante. ¿Por qué? Porque la estructura que les divide es más fina adelante, entonces los cerebros se van a tocar más que acá atrás, que está bien gruesa, entonces va a dividir totalmente la superficie medial en la región posterior. Entonces tenemos tres superficies cerebrales que van a ser la superficie lateral, medial y basal. Tenemos tres bordes, uno superior, uno inferior y otro medial. Tenemos frontal, occipital, temporal. Tenemos tres tipos de fibras que ya dijimos que son las comisurales, las de proyección y las de asociación, y 5 lóbulos, que parece lógico, pero siempre se olvidan de uno, y son el frontal, parietal, temporal, occipital y el lóbulo de la ínsula, que está al abrir la zona opercular, frontoparietal arriba y temporal abajo. Si nosotros abrimos eso, ahí está la ínsula escondida. Esto es para que vean la superficie superior del cerebro, ¿verdad? O sea, es una visión superior, no existe una superficie superior, pero esta es una visión superior de los hemisferios cerebrales, que se ve que está dividido por la sutura interhemisférica, ¿sí? La fisura interhemisférica. Acá en el hueso estaría la sutura sagital realmente. Al retirar el hueso tenemos la fisura interhemisférica. Si nosotros entramos en esta fisura interhemisférica, vamos a entrar a una cisterna. Las cisternas son espacios de líquido cefalorraquídeo aracnoides. En la cisterna que vamos a caer se llama pericallosa porque está alrededor del cuerpo calloso, o sea que si abrimos esa cisterna, que significa disecar la aracnoides, encontrar el componente de esa cisterna que son las arterias pericallosas, que son ramas de la cerebral anterior, y estamos disecando ahí y entramos entre las arterias, vamos a llegar al cuerpo calloso, o sea que si abrimos los hemisferios, está en el fondo unido por el cuerpo calloso, que dijimos que es la fibra blanca comisural más grande. La superficie lateral, entonces vimos en una de las primeras diapositivas, dijimos que tenemos dos reparos anatómicos importantes, que son el surco central y la fisura de Silvio. La fisura de Silvio está en lila, el surco central está acá en verdecito, y eso nos va a dividir a los lóbulos frontal, parietal y temporal por debajo. Vamos a ver la característica de cada una. Vamos a empezar con la fisura silviana. La fisura silviana tiene una superficie superficial, por más que no suene muy bien, y una profunda. Y vamos a hacer una analogía con la boca. La parte superficial de la fisura silviana serían los labios y la parte profunda sería la cavidad cisternal, que podemos comparar con la cavidad oral. Acá se ven solo los labios. Si nosotros disecamos y abrimos esa fisura silviana, va a estar la cisterna silviana ahí adentro, con su componente principal, que es la arteria cerebral media. Ahora, la parte superficial de la fisura silviana, que es esto que estamos viendo, tiene una parte que no vemos, que veríamos si vemos el cerebro desde adelante. Si vemos desde adelante, vamos a ver que la fisura silviana tiene un tronco, ¿sí?, que estaría metido ahí, pero es superficial, o sea que veríamos si le miramos al cerebro adelante, y 3 ramas, y las ramas son los 3 que vemos acá: la posterior,
la ascendente y la horizontal anterior. Estas tres ramas van a dividir distintas estructuras otra vez. Acá vemos de vuelta la fisura silviana. Estas son las tres ramas de la parte superficial. El tronco no vemos porque dijimos que va a estar solamente si vemos el cerebro desde adelante. La parte cisternal tampoco vemos porque está escondida dentro de los labios operculares de nuestra fisura. Y los tres troncos se repiten acá: posterior, ascendente, horizontal, anterior. ¿Qué hizo esto? Dividió nuestro lóbulo frontal inferior, nuestro giro frontal inferior, en tres partes: orbitalis, temporalis y opercularis. Y la parte temporalis y opercularis funciona como área de Broca, ¿sí? Y que está, como ustedes saben, muy involucrado con la producción de la palabra. De esto hablábamos en que la dominancia es en el 100% del lado izquierdo de las personas zurdas, diestras, y también en el 70% de los zurdos. La parte posterior de la fisura silviana va a estar rodeada, como vamos a ver más tarde, por el lóbulo parietal. Ahora tenemos nuestro surco central, que también nos ayuda muchísimo para diferenciar en una craniotomía dónde estamos cuando solamente vemos una porción del cerebro. Nuestro surco central es un surco que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También separa la corteza motora primaria de la corteza sensitiva primaria. Sabemos que tiene una dirección que va de posterior a anterior, o sea, está un poco diagonal, ¿sí? Y que tiene una curvatura que es casi constante acá arriba. Sabemos que está entre dos giros que son paralelos, ¿sí? Dos giros paralelos que tienen una orientación vertical. Ven que acá son bien horizontales la disposición de los giros. Acá son verticales y acá es un poco más anárquico. Si vemos un surco continuo entre dos giros paralelos verticales y que está justo por detrás de un surco que es discontinuo, entonces ese es nuestro surco central. ¿Qué es continuo o discontinuo? Ven que acá no hay nada que haga que el surco sea discontinuo, por eso decimos que es continuo. Sin embargo, este surco, que es el precentral, porque es el surco que está antes del central, ven que es discontinuo. Tiene este pliegue de paso que siempre se da a nivel del giro frontal medio. El giro frontal medio es este que tenemos acá, porque vamos a ver que el lóbulo frontal tiene un giro frontal superior, un giro frontal medio, un giro frontal inferior y un giro precentral. El giro precentral se continúa con el giro frontal medio a través de este pliegue de paso que vuelve discontinuo el surco precentral, que sirve también como para identificar que si detrás de un surco discontinuo tenemos un surco continuo que está en el medio de dos giros paralelos verticales, entonces tenemos nuestro surco central que está dividiendo el frontal del parietal y que tenemos que tener cuidado porque acá tenemos nuestra corteza motora. Otra característica, son dos características más que no se aprecian mucho en esta diapositiva, pero vamos a ver después, es que el surco central nunca llega a la fisura silviana. Acá la imagen parece que llega, pero van a ver después que realmente no llega, porque acá abajo hay otro pliegue de paso que se llama giro subcentral, que hace que el giro no se abra en la fisura, tenga otra vez un poquito de parénquima ahí. Y otra característica que tampoco se ve acá, vamos a ver en la cara medial, es que el surco central hace una indentación en la cara medial de la superficie cerebral. Si nosotros estamos operando y queremos saber dónde está el surco central, que realmente el surco central en sí no tiene tanta importancia, pero sí tiene mucha importancia lo que divide, ¿verdad? Nuestra corteza motora, que si vos tocas acá le dejas al paciente hemiparético o hemipléjico o complejía un brazo, una pierna realmente, porque es difícil que toques toda la superficie, sino una parte. Tenemos que saber bien dónde está el surco central para identificar esta corteza motora. Entonces medimos del polo frontal al polo occipital,
nuestro punto medio, y 2 centímetros por atrás va a estar nuestro surco central, ¿sí? Eso es uno de los reparos. Y ahora voy a hacer un poquito más de profundidad en lo que estábamos hablando de los déficits. Si yo lesiono esta corteza motora, yo voy a tener un déficit motor. Y yo les dije una hemiplegia. Una hemiplegia es difícil realmente que tengamos si lesionamos solamente un pedazo de la corteza motora. ¿Por qué? Porque acá estaría nuestro músculo de Penfield, que sí le conocen porque ven en los libros de anatomía. O sea que dependiendo de qué parte de la corteza dañemos o esté dañada por una patología, es qué parte motora contralateral va a estar afectada con el déficit, ¿sí? Entonces ya tenemos una forma de saber, del polo frontal al polo occipital, punto medio 2 centímetros por atrás, ahí empieza nuestro surco central. Tengan cuidado que si de acá abajo nos vamos, no está el surco central ahí porque sabemos que tiene una orientación que va de posterior a anterior. Y si queremos saber abajo, entonces, ¿dónde está nuestro surco central? Buscamos en la superficie ósea, no sobre parénquima, en la superficie ósea, nuestra región perional, y 3 centímetros para atrás más o menos va a estar el surco central. Ahora vamos a nuestro lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal tiene 4 superficies, una lateral que vemos acá, una medial que no vemos, una orbitaria y una opercular. Y la opercular va a ser la que está, que serían, dijimos, los labios de nuestra fisura silviana. Bueno, entonces, cada uno de nuestros lóbulos frontales va a tener 4 giros, 3 horizontales y 1 vertical. Va a tener 2 surcos, un surco frontal superior, un surco frontal medio y también un surco precentral. Son 3 surcos realmente, 2 surcos horizontales y un surco vertical. Nuestros surcos horizontales van a dividir a nuestro lóbulo frontal en 3 giros horizontales: frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Y nuestro surco va a dividir a nuestro lóbulo frontal va a marcar el límite de lo que son horizontales al que es vertical, que es el giro precentral. Detrás del giro precentral vamos a encontrar nuestro surco central que veníamos hablando, que dijimos es un surco que va de polo anterior, continuo, que está atrás de un surco discontinuo. El surco de adelante era discontinuo por un pliegue de paso que comunicaba nuestro giro frontal medio con nuestro giro precentral. Y dijimos también que nuestro surco central nunca llega a la fisura central o a la fisura silviana porque tiene un giro subcentral ahí abajo. Acá vemos mejor todavía. Acá vemos nuestro lóbulo frontal. Antes de meternos en el parietal, vamos a repasar el frontal, que tiene 2 surcos horizontales, superior e inferior, un surco vertical, que es el precentral, que está justo por delante del surco central, nuestro giro frontal medio, que se continúa con un pliegue de paso que hace que el surco precentral sea discontinuo. Acá está el giro precentral, acá está el giro poscentral, y acá está nuestro surco central, de adelante a atrás, de arriba a abajo, que no llega a la fisura silviana porque tiene un pliegue, un giro que es el giro subcentral. Nuestro lóbulo parietal tiene 3 superficies: lateral, medial y opercular, ¿sí? La opercular es la parte posterior de nuestra cisterna silviana, la parte superficie lateral es esta que estamos viendo y la medial vamos a ver después. Tiene un giro vertical, que es el poscentral, y 2 giros grandes, que el inferior va a estar otra vez dividido en 2 más pequeños. El lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior son los lóbulos más importantes, y el lóbulo parietal inferior va a estar otra vez dividido en el giro supramarginal angular. Entonces tenemos nuestro parietal dividido primero en 3, que va a ser el giro poscentral, lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, dividido por el surco intraparietal. Y acá tenemos nuestro lóbulo parietal inferior dividido en giro supramarginal y giro angular. Esto está dividido en nuestras partes más anárquicas de nuestro giro vertical, que es el poscentral, de
de nuestra parte posterior y se ve muy bien la diferencia. Si tenemos una craneotomía acá, vamos a ver muy bien un giro que está vertical, un surco poscentral y después vemos bien que hay dos partes que son un poquito más desorganizadas, divididos por un surco intraparietal. ¿Cómo diferenciamos esto que está acá abajo, que parece anárquico pero que realmente no es? La fisura silviana tenía un tronco posterior que otra vez se bifurcaba. A esa parte posterior de la fisura silviana va a haber un giro que le va a estar rodeando. Y ese es el giro supramarginal. Entonces, siguiendo la parte posterior de nuestra fisura silviana, vamos a encontrar nuestro giro supramarginal. Siguiendo la parte posterior de nuestro surco temporal superior, va a estar rodeando el giro angular. Entonces, esa es la forma de saber cuál es supramarginal y cuál es angular. ¿Hasta dónde va el parietal? El parietal va hasta la línea temporoccipital. Y la línea temporoccipital es una línea imaginaria que va desde la incisura preoccipital a una indentación que hace nuestra línea parietoccipital de la cara medial, ¿sí? Entonces, nuestro lóbulo parietal va dividiéndolo del occipital hasta una línea imaginaria que se llama temporoccipital, que va desde la incisura preoccipital hasta una indentación que hace el surco parietoccipital de la cara medial. Y si queremos dividir el lóbulo parietal del lóbulo temporal, en la parte anterior es fácil porque está la fisura silviana, pero en la parte más posterior ya no hay una línea visible y volvemos a trazar una línea imaginaria que se llama silviana extendida, que va desde la fisura silviana hasta nuestra línea temporoccipital. Si queremos saber dónde está nuestro surco intraparietal, tenemos que hacer una línea, trazar desde nuestra línea media hasta aproximadamente 3 centímetros inferiormente. ¿Y para qué nos sirve saber dónde está este surco intraparietal? Primero porque el parietal inferior tiene mucho que ver con el lenguaje, pero aparte porque entrando dentro de ese surco llegamos a una cavidad ventricular, ¿sí? Que se llama, que es el atrio ventricular, es una zona del ventrículo lateral, que podemos tener un tumor ahí, y queremos llegar sin hacer una corticotomía. La corticotomía daña el cerebro porque coagulamos, cortamos, aspiramos, retiramos parte de la corteza. Sin embargo, si entramos a través de los surcos, respetás la anatomía, es abrir un espacio que ya existe. Por eso nos puede ser útil saber dónde está el surco intraparietal. Ahora vamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene 4 caras: lateral, medial, basal y opercular, que como siempre es la que va a estar acá marcando los límites de nuestra cisterna silviana. Tiene 2 surcos, el superior y el inferior, 3 giros: giro superior, giro medio y giro inferior más finito. Sabemos que atrás se divide del occipital por la línea temporoccipital que dijimos que se trazaba imaginariamente desde la indentación que hace la línea parietoccipital de la cara medial hasta la incisura preoccipital. Ahora, acá vemos de vuelta nuestro cerebro, vemos nuestra fisura silviana, vemos que el tronco no vemos porque tendría que estar viniendo de allá, pero sería básicamente con imaginación, y tenemos 3 ramas: posterior, ascendente, anterior. Vemos que divide el frontal inferior en una pars orbitalis, triangularis y opercularis. Y lo que quiero con esto es que ustedes se imaginen la cavidad ventricular por debajo. Acá adelante, en la parte anterior de nuestra pars triangularis, va a estar el cuerno frontal. Después en la opercularis va a estar el foramen de Monroe. Acá en nuestro giro temporal medio va a estar el cuerno temporal de nuestra cavidad. Y acá en el giro supramarginal va a estar el atrio ventricular. Ahora, si nos vamos a la superficie medial, vemos que se ven bien las famosas capas de la cebolla, que son distintas estructuras que están rodeando una sobre otra, ¿sí? Ahí vamos a ver 1, 2 y 3, que son las distintas estructuras que se están envolviendo. Y tenemos el cuerpo calloso, que dijimos que es la comisura
más grande que tenemos. Después tenemos el giro del cíngulo y después tenemos la cara medial del lóbulo frontal, una atrás de otra. Acá, rodeando al cuerpo calloso, vamos a ver el surco del cuerpo calloso, y rodeando el giro del cíngulo vamos a ver el surco del cíngulo, que es surco del cíngulo hasta acá, y después se llama surco subparietal porque está ya dentro de lo que es nuestro lóbulo parietal. En la parte anterior, nuestro surco del cíngulo se va a dividir otra vez en dos, como ven acá: surco marginal y parieto occipital. Y eso, ¿para qué sí? O sea, no parieto occipital, perdón. Tenemos el surco paracentral y el surco marginal. El parieto occipital está más posterior. ¿Esto para qué nos divide? ¿Qué marca? Marca lo que sería el lobulillo paracentral. Entonces tenemos nuestro surco acá, que está acá, que es el surco del giro del cíngulo, ¿sí? Que se va a dividir en dos antes de llegar a ser el subparietal, que va a ser el paracentral y el marginal, que van a delimitar nuestro lobulillo paracentral, y nuestro lobulillo paracentral tiene una estructura muy importante adentro, que es esta rayita acá. ¿Y por qué es importante esa rayita acá? Porque dijimos que hacía el surco central de la cara lateral. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué implica eso? Que acá todavía tenemos corteza motora y acá todavía tenemos corteza sensitiva. O sea que esta estructura acá es sumamente importante, porque si producimos una lesión vamos a estar produciendo un déficit motor contralateral. Ahí tenemos el surco parieto occipital y acá tenemos nuestro surco calcarino. Entonces, para repasar, porque les mareo un poco, tenemos la parte medial del lóbulo frontal, el surco del giro el surco del giro del cíngulo, el giro del cíngulo, el cuerpo calloso, la parte medial del parietal, el giro paracentral, acá tenemos el precuneus, acá está el cuneus y acá está la língula. Y los surcos son parieto occipital y calcarino. Entonces acá dijimos que tenemos nuestro cuerpo calloso. Nuestro cuerpo calloso va a tener distintas porciones. Tenemos el rostro, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Y el esplenio del cuerpo calloso tenemos que saber que es el techo de este espacio, que es la cisterna colicular, que es donde está la glándula pineal. ¿Sí? La cisterna, como dijimos, son espacios aracnoides líquidos cefalorraquídeos, que no da para hablar ahora porque esto es una clase independiente, pero como para que se ubiquen, que si entramos, por ejemplo, acá por un abordaje supracerebeloso y vamos a ver el esplenio del cuerpo calloso pineal dentro de la cisterna colicular. Bueno, esto es solamente para que se ubiquen. Acá está la parte frontal, la parte medial del lóbulo frontal, acá parietal, acá tenemos nuestro surco parieto occipital, precuneus, cuneus, língula, acá está el cuerpo calloso, el giro del cíngulo que le rodea. Acá ven cómo se apoya sobre el cerebelo, obviamente dividido por la tienda que fue retirada. Y ahora vamos a hablar de la superficie inferior. El parietal dijimos que no se ve desde la superficie inferior. Tenemos acá el lóbulo frontal, acá tenemos el temporal y acá se ve súper bien el tronco y el cerebelo. Acá vemos lo que sería lo que antes dijimos que si vemos de adelante es el tronco de la fisura silviana. El tronco de la fisura silviana estaría acá antes de que dé sus tres ramas que eran posterior, anterior, horizontal y anterior ascendente. Ahora vamos a ver, esto puesto en otra dirección es acá. Acá vemos la cara basal de nuestro lóbulo frontal, acá está nuestra fisura interhemisférica, acá vemos nuestro nervio olfatorio que está sobre el surco olfatorio, y el surco olfatorio divide lo que es nuestro giro recto de la cara orbitaria del lóbulo frontal, que a su vez está dividida en una porción anterior, posterior, medial y lateral por los surcos propios que tienen forma de H de la cara orbitaria del lóbulo frontal. Acá, como ven, están los dos nervios ópticos y el quiasma por detrás.
Y acá tenemos la superficie basal de nuestro lóbulo temporal, acá unido con el occipital, ¿sí? No hay una limitación clara entre ellos dos. Acá ven la relación del temporal con el tronco, este es nuestro mesencéfalo. Esto es importante por eso en el momento de la famosa herniación, que es cuando hay hipertensión endocraniana que está apretando el temporal hacia abajo, porque él realmente fallece porque el uncus del lóbulo temporal, que es este, presiona el mesencéfalo. El primer síntoma de eso es el tercer par, ¿sí? Porque el tercer par está saliendo por acá, ¿sí? Entonces, le presiona el tercer par, el paciente hace anisocoria del lado que está comprimiendo, hace la midriasis, y posterior a eso se produce el enclavamiento, ¿verdad? Entonces acá ven por qué hay anisocoria cuando tenemos una hipertensión endocraniana. Y volvemos, acá está la cara basal del lóbulo temporal, acá el frontal, acá vimos el olfatorio, que dentro del surco olfatorio divide lo que es giro recto de cara orbitaria del frontal. Entonces, en la cara basal del temporal vamos a tener dos surcos, que son el surco colateral y el occipito temporal, que se ve acá también, colateral y occipito temporal, que va a dividir el temporal en tres lóbulos. Entre giros, el giro lingual, el giro fusiforme y el giro temporal inferior. Este giro lingual posteriormente, si le seguimos hacia adelante, pues el giro lingual es en el occipital, en el temporal va a ser el giro parahipocampal, ¿sí? Entonces tenemos temporal inferior, fusiforme, giro parahipocampal, que acá atrás ya va a ser giro lingual, y los surcos colateral y occipito temporal. Acá de vuelta vemos lo mismo, surco colateral, surco parieto-occipital, temporo-occipital, vemos el giro parahipocampal, que acá tiene el uncus, que está separado de la punta del temporal por el surco rinal. Vemos también cómo acá están los tractos ópticos, quiasma óptico, nervio óptico, olfatorio dentro del surco olfatorio. Esta región se llama sustancia perforada anterior. Acá vemos cuerpo calloso, comisura más grande, esta es la región del esplenio. Entonces ahora, como para cerrar un poquito, para que vean cómo es importante, vamos a ver dos casos clínicos. Una paciente de 34 años que tiene disminución muscular de miembro superior derecho. Y vemos esta resonancia. Esta es una resonancia con contraste, un corte sagital en el cual se ve una imagen bien hiperintensa en esta región, que por anatomía tenemos que saber que es la región frontoparietal. Dijimos que el frontal se continúa por detrás del hueso frontal, o sea que el hueso frontal termina acá y el lóbulo frontal sigue, pero esto involucra también el parietal. Tenemos que ver esto y tener la magia de ver el parénquima. Entonces, ahí para ver las dos cosas vemos por transparencia dónde más o menos estaría esta lesión, y es justo en la unión de lo que sería en nuestro giro precentral, nuestro surco central, giro poscentral, que dijimos que era una zona súper elocuente porque teníamos parte motora, sensitiva. Y bueno, entonces esto es visto de forma coronal, la misma lesión. Es sobre lo que estábamos hablando, giro precentral y poscentral. Si ponemos nuestro músculo de Penfield con la zona del miembro superior, que si se acuerdan era el motivo de consulta de esta paciente. Entonces ahí ven cómo todo está relacionado, la anatomía, la patología, la imagen y obviamente para la cirugía, que es sumamente importante unir todo lo anterior. Acá tenemos otro caso, 72 años, hemiplegia izquierda, y tenemos una tomografía simple, un corte axial, en donde vemos una imagen hiperdensa pequeña acá. Queremos saber bien dónde está, tenemos que tener la capacidad de ver nuestro libro de anatomía y vemos que está en la parte del brazo posterior de nuestra cápsula interna. Por eso que tenemos una hemiplegia contralateral. Y ahora pregunto, y respondo yo sola porque no podemos hacer algo dinámico. ¿Cómo una lesión tan grande producía una lesión solamente de un miembro y algo más produce una lesión
de la mitad del cuerpo. Si alguien puede responder, si es que tienen habilitado el micrófono, acepto respuestas o sugerencias. ¿Nadie se anima? ¿O si la organizadora me aclara? Parece que no se animan nomás, doctora. Tienen activado. El tumor de Está la... escribiendo por el chat. Por la ubicación, porque está relacionada, a ver, porque está relacionada a la área de afectación, dice. Claro, está relacionada, pero mi pregunta directa es, ¿por qué algo grande como este meningioma me produce solamente un déficit de un brazo y algo más chico me produce un déficit de todo un hemicuerpo? ¿Por qué anatómicamente puede darse eso? Porque el tumor más chico está más cerca del tronco encefálico de repente y puede afectar un poco más la señalización nerviosa. Sí y no, sí, estás tibio. Esto no es tumores ACV, pero eso no importa porque no era el objetivo. La respuesta anatómica está bien, pero me gustaría algo un poco más específico. ¿Alguien se anima o vamos a la respuesta? En el chat están diciendo, en la región de ganglios basales hay más afectación motora. Y Yesmi Choque dice, por la ubicación de la afectación. Bueno, eso, la respuesta de la última es correcto, obviamente, pero yo quiero entender anatómicamente por qué, ya sabemos que es por la localización. La respuesta previa, me dijiste que decía que en los ganglios basales hay más afectación motora, me dijiste. Asimismo. ¿Le podrías hacer a esa misma persona que escribió eso, que me responda, pero si esto dijimos que afectaba la corteza motora primaria? Entonces, significa que en los ganglios basales, en la región periganglios, la parte motora es más importante incluso que en la corteza motora primaria. Que ella responda sí o no, o si quiere explicar un poquito más. Yo asumí que es mujer, no sé por qué, perdón si es hombre. Yosana Antunes de Lima dijo esa respuesta. Sí, mujeres. Es que las mujeres pues somos más caradoras. Bueno, voy a decir yo misma la respuesta para no comprometerla a nadie. Esta imagen de acá, el meningioma grande, dijimos que estaba sobre la corteza motora. Imagínense que mi dedo es toda la corteza motora, ¿sí? Así, todo esto es la corteza motora. En la corteza motora tenemos nuestro músculo de Penfield, en donde está la pierna en la parte medial, después la cara, brazo, o sea, brazo, cara, etc. Entonces, si yo tengo una lesión acá, ¿sí? Que vimos en nuestro músculo, es justo la parte del homúnculo del brazo, yo voy a tener un déficit del brazo, ¿sí? Esa es la explicación del meningioma grande. Cuando las células, los axones de nuestras neuronas salen de ahí, van convergiendo, ¿sí? Salen de toda la corteza, que era todo mi dedo así, van a salir y se van a ir juntando en forma de un haz, que es el haz piramidal, como dijeron, que se está yendo al tronco. A este nivel, que es el de la cápsula interna, todo lo que estaba en la corteza ya pasó por el centro semioval, por el foramen, por el centro semioval, y ya llegó a lo que es ya se convirtió en el brazo posterior de la cápsula interna, en donde todos los haces están juntos. Y se va uniendo hasta ser solo un haz, ¿sí? Entonces es por eso que acá tenemos un déficit más chico y acá tenemos un déficit mayor, y es inversamente proporcional al tamaño de la lesión. Estaba súper bien las personas que dijeron de acuerdo a la localización, pero yo quería saber si entendían esa distribución de las fibras motoras. Vamos al siguiente caso, 52 años. Alteración en la conducta, déficit visual y anomia. En el corte sagital tenemos una lesión hiperintensa en la parte frontal, ¿sí? Justo en la base del hueso frontal, en la base del cráneo, de la fosa craneana anterior.
Entonces tenemos que hacer un abordaje que se llama una craniotomía bifrontal, ¿sí? Vamos a quitar todo esto del paciente. Esto se corta, se retrae la piel hacia la cara, esto se retrae hacia atrás y hacemos una craniotomía bifrontal. Esto es para que se imaginen acá la sutura coronal. Vamos a quitar lo que está por delante de la sutura coronal para poder entrar por debajo del lóbulo frontal. ¿Cómo vamos a entrar abajo del lóbulo frontal? Bueno, podemos sacar el cráneo, poner en la mesa y después volver a colocar. Entonces tenemos que usar el peso de la gravedad. Por eso el paciente tiene este cabezal que se llama cabezal de Mayfield, que al extender la cabeza, lo que vamos a hacer es separar el cerebro y que haya un espacio ahí para que podamos sacar el tumor. Acá ya se quitó el tumor. Vemos el cerebro que está cayendo hacia atrás porque el paciente tenía la cabeza extendida. Y acá vemos la base del cráneo, ¿sí? Esta es el piso, el piso de la fosa craneal anterior o el techo de la órbita, ¿sí? Acá estaría nuestra lámina cribiforme, acá vemos nuestro frontal, esto acá abajo sería la cara orbitaria del frontal y acá está deforme porque el tumor le había deformado. Ahí como para que se ubiquen en la cara orbitaria del frontal, fisura interhemisférica, todo lo que vimos. Y bueno, esto para terminar ya, si bien esta clase es de superficies, esta es una de mis zonas preferidas. La anatomía es lo máximo y explica todo. Acá vemos nervio óptico, quiasma, carótida interna, acá se ve la arteria oftálmica, acá se ve el tercer par, acá el lóbulo temporal, frontal, esta es nuestra fisura silviana y acá un aneurisma de la arteria cerebral media clipado. Esto es la cisterna, acá es todo esto son cisternas, como dijimos. Hay varias cisternas en esta imagen, así que no les quiero marear, pero básicamente la cisterna carotidia. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Tienen mucha anatomía, que es todo. Acá por si me quieran robar en fotitos, mi cuenta personal, mi cuenta como médica y el consultorio. Acá está mi gorda hermosa que me está esperando ahí afuera. Así que muchas gracias. Quiero ver las preguntas, porfa. Si me puedes mandar por mensaje o por archivo antes de que pases, como para darle una ojeada. Cualquier pregunta, estoy acá para responderles. Muchísimas gracias, doctora, por tu excelente disertación. Realmente todos quedamos maravillados con todo el conocimiento que tenés y con lo poquito que estás compartiendo con nosotros para que podamos estar aprendiendo más y más cada día también como estudiantes de medicina que somos. En nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Santa Clara de Asís, te agradecemos por tu tiempo dedicado a nosotros el día de hoy, por más que sea al mediodía el horario que disponías. También te molestamos muchísimo con eso, pobrecita. Te está esperando tu hijita hermosa y también para que puedas almorzar el día de hoy. Así como todos los participantes, también a todos les agradezco por el tiempo dedicado para nosotros, para estar participando en nuestra videoconferencia. Allí están llegando muchísimos mensajes para vos, seguro estás leyendo, felicitándote por tu excelente disertación, doctora. Bueno, muchas gracias y siempre es un gusto hablar de lo que a uno le apasiona. Así que, bueno, les motivo a que estudien, a que se dediquen a algo que les guste, así van a ser felices únicamente. Ahí me dice, por favor, tus redes. Espera, voy a abrir de vuelta. Pero básicamente es Gabriela Mogilner Neuro, es mi cuenta profesional, que la verdad que ahí no subo muchas cosas porque ahí me siguen los pacientes y ahí no subo imágenes de cirugía y eso para que no les impresione. Pero acá está, @Gaby Mogilner es la que más subo cosas de cirugía y bueno, mezclado con mis perritos, mi hija y todo lo que es la vida. Ya estamos. A todos los participantes nada más quiero decirles que en el grupo voy a estar enviando el link de la evaluación que va a estar aprobando primero la doctora, como dijo al principio. Muchísimas gracias a todos. Chao.